Un saludo muy cordial a nuestra hermana rectora Elsa Moyuta Chávez. Un cordial saludo con toda la comunidad marianita. La Unidad Educativa de Estudios Sociales, cual está realizada por la Comunidad Misioneros del Padre de 10º año de Educación Básica Paralelo D. Con la bendición de Merceditas y Marianitas saldremos adelante. Los temas que se darán a conocer a continuación han sido dados y estudiados desde nuestra casa. El lema es de empatía y la frase con la que la acompañaremos es: siempre hay solución para cada problema. Con la compañía de Merceditas esperamos que lo pases muy bien. Hermana Elsa Moyota, coordinadora de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús. Doctora Mercedes Velázquez, vicerrectora de la institución. Licenciada Silvia Reyes, inspectora general. Licenciada María Muyulema, docente de la materia de estudios sociales. Queridos maestros, compañeros y compañeras, muy buenos días. La Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús está cumpliendo un aniversario más de su fundación, motivo por el cual nuestro curso, 10º D, no ha querido dejar pasar por alto este festejo, por lo cual hemos preparado esta actividad denominada La Constitución, la misma que está dirigida por nuestra maestra María Muyulema, esperando que sea del agrado de todos ustedes, por lo cual les doy la cordial bienvenida, señores y señoras. Las reglas del juego. Sin duda a todos nos gustan los juegos en compañía de nuestros amigos, pero como todo en la vida debemos de aprender a seguir reglas. Por eso, cuando jugamos necesitamos saber reglas para saber lo que es el rol que sigue cada uno, el objetivo del juego, cuándo se gana, cuándo se pierde, lo que está permitido y lo que no, e incluso lo que causa no seguir las reglas del juego. Al igual que en el juego, los países también deben seguir reglas y normas para poder vivir en armonía. El libro en el cual están escritas estas reglas se llama Constitución de la República o Constitución Política. ¿Para qué existe la Constitución? Una Constitución es un documento muy especial. En ella están escritas las reglas fundamentales con las que funciona un país. Es un convenio o acuerdo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas de un país ceden a una parte de su libertad personal para garantizar que la vida colectiva se desarrolle sin obstáculos. Las constituciones son necesarias para que podamos vivir en grupo, en colectividad. Si no existieran, posiblemente cada quien querría imponer su voluntad y reinaría el caos y el abuso. Nos sirve para tener las reglas claras, conocer exactamente hasta dónde podemos ejercer nuestra libertad, cumplir con nuestras responsabilidades y demandar que se cumplan nuestros derechos. El contenido de la Constitución. La Constitución del Ecuador contiene fundamentalmente, en la parte que se llama dogmática, las características que identifican al Estado son quiénes los integran, en qué territorio se desarrolla, cuáles son sus fines y objetivos, los derechos y deberes que contienen las personas y los mecanismos que podemos utilizar para que estos derechos se respeten. En la parte que se llama orgánica, la organización del Estado, es decir, las diversas funciones o poderes que existen, así como las demás instituciones que lo integran, con sus reglas generales de funcionamiento, el control constitucional, es decir, las instituciones y mecanismos que existen para que se cumpla la Constitución. Las normas supremas. La Constitución es la norma suprema de un país, es la más importante de todas las leyes y esto implica que todas las demás normas deben guardar correspondencia con ella y respetar los derechos y garantías. Todas las autoridades y ciudadanos deben respetar y cumplir lo que se establece en la Constitución. Ninguna norma puede irse
con la Constitución. El reglamento es una norma inferior a la Constitución y debe guardar correspondencia con ella. Si no lo hace y contiene alguna disposición que la contradiga. La Constitución del Ecuador. Desde la independencia, antes de que se fundase el Ecuador, se aprobaron varias constituciones que se redactaron en medio de la guerra independentista. El Ecuador ha tenido 20 constituciones a lo largo del tiempo. La constitución que actualmente rige en el Ecuador fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente y adaptada luego de que fuera aprobada por la consulta popular el 28 de septiembre del 2008. A lo largo de su historia, el Ecuador ha tenido que pasar por varias constituciones, pero este alto número no es un éxito, más bien es un problema. Significa que nosotros hemos cambiado las reglas del juego con excesiva frecuencia y que la gente no sabe a qué atenerse, por eso este es un gran problema. La democracia como base de la vida social. Todos, mi nombre es Angelito Buñay y les voy a presentar el tema de condiciones para que haya democracia. La democracia es una forma de gobierno en la que la autoridad es elegida por la ciudadanía para velar por sus intereses y necesidades. Las personas eligen a los gobernantes a través del voto y por un tiempo determinado. El límite de la autoridad lo determinan las leyes. La actuación de los gobernantes puede ser controlada. Todas las personas tienen el derecho de opinar y expresar ideas aunque sean diferentes. Los gobernantes están al servicio de las personas, respetan. La democracia es mucho más que elegir y votar. Debe crear condiciones para que las personas puedan decidir acerca de un aspecto esencial como por ejemplo trabajo, vivienda, salud, etc. No hay democracia con personas, principalmente niños y niñas, que no tienen techo, que mendigan en las calles, personas que no tienen empleo y gente que muere porque no tiene dinero para comprar medicinas. La democracia debe atender todas las necesidades de todas las personas, principalmente a las más pobres. La democracia integral. Se identifica la existencia de la democracia con la vigencia de una constitución y un orden legal. También los derechos de las personas con la honestidad, el respeto, la igualdad y la responsabilidad. Equidad y justicia social. Democracia es también respeto a la naturaleza y al derecho de quienes vivirán en el futuro. Mi nombre es Andrea Centeno y les vamos a presentar el tema valores democráticos. Los valores democráticos ayudan a fortalecer la comunicación entre sociedades y comunidades. Para esto se requieren algunos valores como es la libertad, que es la capacidad que todas las personas tenemos para poder actuar y decidir de acuerdo a nuestros sentimientos sin perjudicar a los demás. El valor también de la igualdad, que es la capacidad que todos tenemos de ser tratados de la misma manera, de la misma forma, reconociendo que tenemos diferencias. Con eso también se implica la equidad. Mi nombre es Vanessa Vallejo y yo les voy a presentar un ejemplo de igualdad y el valor de la solidaridad. Una madre de familia tenía 3 hijos, de 3, 10 y 16 años. Compró un pastel y queriendo ser justa lo dividió en partes iguales. Con eso, el menor se empachó y el intermedio recibió una dosis adecuada para su edad. ¿Cuál habría sido el resultado si la mamá hubiera aplicado el principio de equidad? La mamá aplicó el principio de igualdad al repartir el pastel en partes iguales. Si hubiera aplicado el principio de equidad, le hubiera dado a cada uno de sus hijos lo que le corresponde según su edad. La solidaridad, que nos obliga a asumir los problemas de las personas, comunidades o pueblos como propios. Dejar de pensar en nosotros mismos y sentirnos parte de una comunidad responsable con ella. Democracia en nuestra vida diaria. Mi nombre es Solange Viteri. Debemos saber que la democracia es una forma de acabar con el autoritarismo, pero teniendo siempre en cuenta los valores de la libertad, igualdad, equidad y solidaridad. También debemos saber que la democracia no solo es una forma de gobierno, sino también es una forma de vida. La democracia podemos encontrarla en los diferentes ámbitos, como el colegio, la escuela, el barrio o el trabajo. De igual manera, la democracia
está presente en todas las formas de gobierno. Además, la democracia se encuentra en las diferentes culturas y etnias del mundo. Debemos reconocer que la democracia implica el respeto a los ideales de los demás. Soy Natalia Roca. Durante el paso de las generaciones, las distintas civilizaciones han tenido sus métodos de orden social y político. Este debe satisfacer las necesidades de la sociedad y en las cuales han surgido monarquías, feudalismos, pero de entre todas destaca la inventada en la antigua Grecia, en la cual los ciudadanos de sus polis eran los soberanos y quienes decidían el devenir de sus vidas. Este modelo sería llamado democracia. La democracia se ha replicado en diversas formas y adaptándose a las nacientes necesidades que han surgido en las sociedades a lo largo del tiempo y ha influenciado en la actualidad a la búsqueda de un modelo cada vez más incluyente e igualitario, con sus diversos aciertos y errores, pero que cada año se va perfeccionando de entre todos su notoria imperfección y que ha llevado a algunos otros a imponer un totalitarismo en diversos países. Disculpe, pero las personas embarazadas y de tercera edad tienen prioridad. Déjeme pasar a mí primero. Señora, por favor, mantenga el orden. No tengo por qué hacerle caso. Por favor, respete las normas. Ya, bueno. Buenos días, la cédula, por favor. Tenga su papeleta. En la urna está el esfero. Una vez que haga su voto, doble la papeleta y deposite en la urna. Firme aquí, por favor. Su certificado de votación y su cédula. Gracias. Gracias. La participación ciudadana es fundamental para el accionar de los pueblos. ¿Qué es participación? Participar significa tomar parte en algo, compartir opiniones, expresar lo que sentimos o lo que pensamos, tomar decisiones en conjunto con otras personas. La participación es fundamental en la vida de la sociedad, en una base de la democracia. Como sabemos, democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno, lo que quiere decir gobierno del pueblo. Esto, en otras palabras, significa que las decisiones fundamentales las deben tomar los ciudadanos y ciudadanas mediante su voto y participación. Mi nombre es Alison Almas y les voy a hablar sobre la seguridad de sociedad. Todas las sociedades necesitan autoridades que las ayuden a mantener el orden y las protejan de amenazas externas. La fuerza pública está obligada a proteger la seguridad de las personas y a defender el territorio de los estados. Hay algunos factores que pueden afectar la seguridad de las personas, como es la delincuencia y la violencia. Por eso es necesario que las autoridades manden a los policías que están entrenados para este tipo de eventos. Buenos días, mi nombre es Samantha Trujillo y pertenezco al curso de 10º D. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nacieron en tiempos de la independencia y han funcionado durante toda la historia del país. Su función es velar por la seguridad exterior del Estado y la integridad y seguridad de las personas que habitan en el Ecuador. Su personal está preparado para intervenir en las guerras. En las Fuerzas Armadas hay 3 ramas. El Ejército es la más antigua y numerosa, a cargo de la defensa terrestre. La Marina realiza el patrullaje y la defensa de nuestro mar territorial. Y la Fuerza Aérea controla el espacio aéreo del país. Las Fuerzas Armadas son dirigidas por un comando conjunto y están sometidas a la autoridad del presidente de la República. Mi nombre es Romino Quillas y yo les voy a hablar sobre personas y fuerza pública. Las personas están en contacto con la fuerza pública y muchas veces necesitan de ella. Por eso
respetarlos, ya que son personas igual que nosotros y representan al Estado. Estas autoridades están encomendadas a proteger nuestra vida y precautelar nuestro derecho. Considerarlos, ya que su trabajo es muy riesgoso y muchas veces exponen su vida para salvar la nuestra. Colaborar para que cumplan con su trabajo, pero a la vez estamos obligados a exigir que sus actuaciones estén enmarcadas con el uso racional de la fuerza y que no abusen de ella. También debemos oponernos y denunciar cualquier abuso de autoridad que cometa. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriela Santos y les voy a hablar sobre la policía. La policía es la principal fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de las personas. La policía tiene que cumplir las órdenes del Estado. Las principales organizaciones policiales son casi militares, cuya obligación es investigar los casos de personas o que afecten el orden público, como arrestar a sospechosos, y estos tienen que informar a las autoridades competentes. También tienen que investigar, pueden investigar sobre casos menores como las violaciones de leyes vehiculares. Gracias. Buenos días, mi nombre es Camila Santillán y hoy les voy a hablar sobre seguridad y derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía son dos esferas muy diferentes, pero ambas son creaciones del Estado para auxiliar los derechos de la ciudadanía. Estas deben cuidar y proteger los derechos de las personas y evitar que estos derechos se violen. También deben apoyar para que las personas recurran a las autoridades competentes. Estas instituciones también tienen la potestad de utilizar la fuerza, pero estas deben hacerlo en ocasiones excepcionales. Límites y derechos. La Constitución establece límites claros a la actuación de la fuerza pública. Estos son: están sometidas al poder civil, deben cumplir las órdenes que se les impartan. Sus actuaciones se deben ajustar a la Constitución, los tratados internacionales y las demás normas del país. Si cometen violaciones, deben ser sancionados por la justicia civil. No pueden ser candidatos en elecciones populares. Todas las personas ecuatorianas mayores de edad pueden optar por la carrera militar o policial sin ninguna discriminación o exigencia económica. El servicio militar no es obligatorio, es voluntario y tiene un carácter cívico. Las personas que se integren a él deben recibir entrenamiento militar y alternativas ocupacionales que promuevan su desarrollo. Distinguidas autoridades, reciban un cordial saludo de quienes pertenecemos al 19D. El día de hoy vamos a presentar el tema del Estado al servicio de la gente. Como primer punto tenemos: el pueblo es el mandante. Se habla mucho de que el Estado y la autoridad deben ser respetados, que la gente debe obedecer, pero también se debe recordar que en una democracia el pueblo es el origen de la autoridad y quienes lo mandan lo hacen porque representan a la ciudadanía. El pueblo es el mandante y no al revés, es decir, que el Estado es una instancia a la que confiamos la tarea de velar por nuestro bienestar. El Estado tiene la obligación de ayudarnos a vivir en una comunidad para lograr que se respeten nuestros derechos y permitirnos tener una vida digna. Su objetivo es representar la obligación y cada uno de los elementos que lo componen: población, territorio y autoridad. Por ello, el principal deber del Estado es respetar y hacer que respeten los derechos de todas las personas y promover su desarrollo integral, de modo que alcancen a tener una vida digna y feliz. El Estado se organiza en todo el territorio y cuenta con autoridades que deben trabajar para alcanzar este objetivo. Voy a hablar sobre el Estado debe servir. Aunque muchas veces el Estado ha sido visto como superior a las personas, en realidad el Estado está hecho para servir a las personas. Tiene el poder que la ciudadanía le ha delegado. Como se ha dicho, es nuestro mandante y su tarea es servir, y eso implica que debe cumplir sus atributos y responsabilidades. Debe ser capaz de responder por lo que la autoridad ha hecho o ha dejado de hacer. Debe reconocer que el Estado y sus autoridades o funcionarios no pueden hacer lo que ellos quieran. No debemos confundir la obligación que tenemos de respetar a
autoridades y obedecerlas, con llegar a pensar a ser incondicionales con ellas o llegar a pensar que son dueñas del poder. Esto es incorrecto. Gracias. Por lo tanto, sabes que debes poner más atención y cuidado en lo que dices y haces, ya que ellos podrían preguntarte sobre tus acciones o decisiones. De la misma manera, el Estado, a que a través de sus autoridades, al actuar a través del pueblo, debe hacerlo con responsabilidad, eficiencia, eficacia y calidad. Los 8 temas de la responsabilidad estatal. Primero, garantizar a las personas sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución. Segundo, garantizar y defender la soberanía nacional y promover las buenas relaciones internacionales. Tercero, fortalecer la unidad nacional de la universidad. 4. Garantizar el poder ético de la administración pública y proveer de servicios públicos de calidad a las personas. 5. Garantizar que los servicios públicos de salud sean universales y gratuitos en todos los niveles de atención, es decir, diagnóstico, alimentación, medicamentos. 6. Fortalecer y reconocer a las personas como sujeto y fin de políticas económicas del Estado. 7. Garantizar a sus habitantes el derecho de una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad, democracia y libre de corrupción. 8. Reparar las violaciones a los derechos de las personas por la falta o deficiencia de los servicios públicos. Responsabilidad eficaz y eficiente. El Estado es responsable cuando actúe en función de los intereses de toda la población, sin beneficiar a ningún grupo determinado de personas. Además, es capaz de asumir y responder ante la colectividad por las consecuencias de sus actos. Es eficaz cuando cumple con su mandato, cuando crea un plan de gobierno que recolecta las necesidades de todas las personas sin importar en qué parte del país se encuentre. Cuando ejecuta este plan y cumple con las metas trazadas en el límite de tiempo previsto. Es eficiente cuando obtiene resultados después de haber invertido de manera adecuada los recursos, sin haberlos desviado para ningún otro propósito, sin despilfarrarlos, o promover el ahorro o su utilización mesurada. Es diligente cuando es capaz de actuar de manera inmediata ante cualquier situación que se presente para su prevención. Por ejemplo, para tomar medidas urgentes ante la expansión de una epidemia o al atender a las víctimas de una catástrofe. Buenos días, Marita, mi nombre es Odalis Montero y yo le voy a hablar sobre el tema de promueve la calidad. Para lograr que el Estado cumpla con estos fines para evitar el abuso del poder, la Constitución fija límites precisos. En caso de abuso de poder, las autoridades serán sancionadas. Además, si hay incumplimiento, fija que el Estado es el que los va a reparar. Gracias. Estado y democracia. La vigencia de la democracia y el adecuado funcionamiento del Estado demanda la consolidación de sus instituciones. Eso no solo supone que exista una constitución y leyes, sino también su aceptación y observancia por parte de la gente. Es preciso desarrollar una cultura ciudadana orientada a la consolidación de la institucionalidad. Dicho de otra manera, es necesario que la población se convenza de la importancia de respetar las normas de convivencia para que la democracia funcione. Gracias.